Muchísimas bendiciones para todos. Continuamos con nuestra serie en la carta del apóstol Pablo, una carta paulina, maravillosa, espectacular. Si me piden quedarme con una carta del apóstol Pablo, yo pensaría en quedarme con la carta a los romanos. Creo que pudiera incluso estar bajo presidio toda mi vida. Pensaría quedarme con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento y quedarme con la carta a los romanos del Nuevo Testamento. Pensaría quizás si cambiarla por hebreo, pero la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma es una carta espectacular. Hay una cantidad de pensamientos profundos que ameritan que la iglesia los conozca, que reflexione sobre ellos. Estamos llamados como iglesia local, pastores, líderes. Esto no estaba dentro de lo que estaba escrito en mi sermón, comentarios, pero creo que es el Espíritu Santo en este momento que me lleva a decir esto. Pastores, líderes, antes de dejar el ministerio de la iglesia local, necesitas enseñar la carta de Pablo a la iglesia en Roma, a tu iglesia, a las ovejas que el Señor te ha delegado, allí en donde el Señor te ha puesto, allí en el seminario en donde estás enseñando a los alumnos, necesitas enseñar esta carta. Esta carta necesita ser enseñada y creo que es urgente porque a mi parecer, no porque calcule ni tenga algunos datos, yo creo que Cristo está pronto a venir, ciertamente. No es el cliché de décadas pasadas, creo que Cristo está pronto a venir y esta carta reviste importancia alta para nuestra vida como hijos de Dios. Pues continuamos, estamos llegando al capítulo que me parece uno de los capítulos más controversiales de toda la carta del apóstol Pablo a Roma, el capítulo 7, que comienza con un subtítulo que le han puesto, que ha traído cierta confusión, pero nada del otro mundo, se puede explicar muy fácilmente. De hecho, en el texto, la misma Biblia suele explicar las dudas que el hombre tiene sobre ella. No tienes que ir a buscar en otro libro fuera de ella. Ella misma se explica sola. Hoy estaremos entonces en la primera parte del capítulo 7, versículos del 1 al 13. Son amplios, una buena cantidad de versículos, pero al fin es un solo mensaje. Creemos que hasta el 13 hay que leerlo íntegro. Será la primera parte de este mensaje porque la segunda parte la estaremos viendo posterior hasta el último versículo, creo que hasta el 25, del 14 hasta el 25 en lo adelante. Pero en todo caso, el título que le he puesto a esta enseñanza es en una pregunta, que la he tomado de uno de los mismos versículos, del 24, creo que es donde termina, o 25, del 24 lo he tomado. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y esta es la parte número 1 y quiero hacer una oración antes. Padre, sabiendo que estamos en Cristo y que Cristo ha ganado la vida para nosotros, aún persistimos en pecado. Tu iglesia persiste en pecado. Y Pablo nos lleva a identificarlo. Y Pablo nos lleva a asegurarnos que nuestra vida aún, de manera residual, está en pecado. Y que estamos llamados a mortificar la carne, porque ella no ha sido regenerada. Que fuimos llamados a ser libres del pecado y a no practicarlo, y que estamos bajo la gracia. Pero la verdad es que es un progreso en la vida. Y no ignoramos, Señor, que cada día estamos bajo los efectos de la ley y bajo los efectos del pecado. Enséñanos por tu palabra que hemos sido libres del yugo, el gobierno y el reino del pecado y de la muerte, y que hemos sido llamados a ser esclavos y siervos de Cristo para toda justicia, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Leamos entonces capítulo 7, versículos del 1 al 13. Comienza con una pregunta. Verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablan los que conocen la ley,
que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues claro, si está muerta ya no tiene jurisdicción. Pues, y aquí es donde hace la comparación con el matrimonio, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Esta es la analogía que Pablo hace del pecado, de la ley, del dominio, ¿verdad? Así que, verso 3, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Claro, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, después que deja la analogía del matrimonio para aclararlo y quedó completamente claro, verso 4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unido a otro. Ya tú no estás con tu anterior marido. Tu anterior marido murió y ya la ley no está sobre ti. Tú estás unido a otro. Así lo llama, así lo dice Pedro, así lo expresa Pablo, perdón, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el propósito? A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestros cuerpos a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra, en lo antiguo de la letra. Verso 7. Pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pablo tiene que anticipar lo que está en mente de los romanos, en la mente. De nuevo, Pablo vuelve a colocar en la mesa una pregunta que estaba en la mente de ellos, es la retórica. Y aquí Pablo responde, se anticipa, de ningún modo, la ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. La ley ha sido beneficiosa para mí porque me mostró mi pecado. La ley no es pecado, dice Pablo, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás, apuntando a los 10 mandamientos. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, no codiciarás, dice Pablo, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Está echando por tierra lo que estaba en la mente de los romanos. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado. El pecado sí es malo. El pecado es perverso. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. El pecado pecaminoso. Mira qué frase tan controversial la de Pablo al final. El pecado llegase a ser en extremo pecaminoso. ¿Cómo el pecado es pecaminoso? Bueno, el pecado aquí llamado, siendo colocado en el texto como una persona, fue personificado el pecado. Entonces esa persona es pecaminosa. Es como la sabiduría en el libro de Proverbios. Es como darle forma, humanidad a algo. Bueno, a ese algo llamado pecado, Pablo le da una personalidad y le dice que es pecaminoso, es peligrosísimo.
Mis amados, en nuestra más reciente enseñanza, final del capítulo 6, estuvimos hablando al inicio de lo que significa estar unido a Cristo. Cuando hemos sido libres del pecado, del yugo del pecado y su efecto, su paga, que es la muerte, pero también de la misma manera unidos a otro, a aquel que murió en la cruz del Calvario, nosotros llegamos a ser siervos de la justicia. De eso estuvimos hablando. Y decíamos en esa oportunidad que la unión con Cristo es una doctrina que debería transformar nuestra vida. Es extraordinaria. Debería transformar la manera en cómo vivimos. Si logramos entender la cabalidad, jamás viviríamos de la misma manera. Hoy debería yo estar arrodillado a los pies de Cristo. Pero es que antes de venir a Cristo y de haber sido unido, porque esa unión con Cristo para mí fue pasiva. Yo no lo hice activamente. Alguien me trajo a los pies de Cristo. Y fue la obra regeneradora del Espíritu Santo en mi vida, que me fue llevando de la mano y me dijo: Jonathan, ven, voy a presentarte a una persona que va a cambiar radicalmente tu vida para que nunca jamás llegues a ser igual. Te va a dar vida eterna, te va a devolver la esperanza, te va a devolver la fe y no vas a ser decepcionado jamás. Esa persona es Cristo Jesús. La obra del Espíritu Santo hizo eso. Me presentó a Cristo, me llevó a sus pies y me colocó en Cristo y por Cristo. Esa obra la hizo. Pero antes, dice, éramos esclavos. Antes de Israel estar en el desierto, fue esclavo 400 años en Egipto. Al pueblo de Israel se le olvidó eso. Pero fuimos esclavos, éramos esclavos. Y parece que a la gente se le olvida que fuimos esclavos y pasamos de ser esclavos a libres. Hoy la gente quiere seguir viviendo esclavos, esclavos de la pornografía, esclavos de las deudas, esclavos de la tecnología, de las redes sociales, esclavos de las relaciones enfermizas, esclavos. La gente quiere seguir siendo esclava, esclava del entretenimiento, esclavos del show, esclavas del trabajo. Y hay múltiples pasajes de las Escrituras que así lo dicen. La segunda carta de Pablo a Timoteo, ya en su vejez, Pablo le escribe 2:25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Mira, Pablo le está diciendo, mira, los de la iglesia, corrígeles tiernamente. Todavía habrán personas que habrán procedido a arrepentirse, pero se oponen al evangelio. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí a aquellos que se oponen en la iglesia, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Eso éramos antes. ¿Todavía persistimos en eso? Porque el Señor dice, Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre, así dice la Reina Valera. En este capítulo ahora Pablo nos dice que esa lucha contra el pecado continúa en nuestra vida, habiendo llegado a los pies de Cristo, estando con Cristo como Rey, como gobernador, su yugo sobre nosotros, nosotros siendo esclavos de Dios. Dice Pablo entonces que esa lucha continúa. La lucha es un afán para llevarnos a pecar. Vayamos entonces verso a verso, deshojando esto. Verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pablo se dirige a los conocedores de la ley, a dos tipos de ellos en Roma: los cristianos judíos inicialmente, convertidos que conocían la ley, y aquellos que solo conocían la ley, que no habían conocido a Cristo Jesús. Y dice que la ley tiene jurisdicción sobre los vivos solamente, por supuesto. Sobre los muertos no. Él está hablando a vivos, a personas que están presentes en la comunidad en Roma, y les está hablando, ustedes, les habla a los que conocen la ley. Pero Pablo luego pasa a incluir una figura que nos pareció bien paradigmática. Es controversial en algunos círculos cristianos, en algunos círculos de comentaristas, pero al fin y al cabo está claro. Dice versos 2 y 3, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive.
Pablo está hablando de la ley que nos ata cuando estás vivo. ¿Ok? Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si el marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Pablo básicamente pasa a explicar de qué forma nosotros estábamos obligados a la ley mientras estábamos vivos. Así tal como la mujer está atada a su marido mientras éste está vivo. Pero ahora nosotros hemos quedado libres de la ley, es decir, ya la ley no es nuestro Señor. Ya la ley no está sobre nosotros. Ya el pecado ya no es un rey ni es un gobernador sobre nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos quedado libres. Y si hemos quedado libres, hay otro que tiene el gobierno sobre nosotros. Y entonces Pablo pasa a hablar de la unión con Cristo. Según esto, nuestro esposo anterior era la ley, pero ahora nuestro esposo actual es Cristo. Eso es maravilloso, ese es el mensaje allí. Verso 4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando fuiste unido a Cristo para la ley, tú estás muerto, ya no tienes jurisdicción sobre ti, ya no existes. Para el pecado tú no existes. Para el gobernador, para el rey actual, para tu amante actual, para tu marido actual, ya no existes. Ya murió, ahora estás unido a Cristo. Para que seáis unido a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mi unión ahora es en Cristo. Ya yo no tengo asociación con la ley, ya la ley quedó obsoleta por Cristo. Cristo cumplió suficientemente la ley para dejarla obsoleta, para que ella no sea sobre nosotros alguien que nos subyugue, para que Cristo venga a ser ahora mi obligación. Yo estoy llamado a estar asociado a Cristo y obligado a dar fruto para Dios. Ese es el propósito. Y según Cristo, el árbol bueno da frutos buenos. Ningún árbol malo da fruto bueno. Ningún árbol bueno da fruto malo. Si estás en Cristo, estás llamado a dar fruto conforme al carácter de Cristo. Entonces nosotros tendríamos que estarnos preguntando hoy, ¿qué clase de frutos estoy dando si estoy en Cristo? ¿Qué clase de fruto hoy estoy dando si permanezco en Cristo? Porque si no estoy en Cristo, no estoy dando nada, no puedo hacer nada. Pero si estoy en Cristo, si tú estás en Cristo hoy, ¿qué clase de fruto tú estás dando? Es una pregunta que deberíamos estarnos haciendo. Ahora en el versos 5 y 6, Pablo va a explicar mejor la relación de la ley, cómo la ley se relaciona con el inconverso, pero también cómo la ley se relaciona con el creyente. Versos 5 y 6. Primeramente el 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestros cuerpos a fin de llevar fruto para muerte. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿De qué manera la ley despierta esas pasiones pecaminosas? Debería ser una pregunta que nos haríamos nosotros. Bueno, leía el testimonio de un cura, un sacerdote, por supuesto católico, de la Iglesia Católica Romana, que salió de la Iglesia Católica Romana, pero contaba su testimonio después de 50 años. Y él decía que solía estar en el confesatorio y llamaba y entraban personas, y una vez vino un niño, un menor de edad, a confesarse, y el cura, él decía que lo hacía por su perversión mental, porque él quería hacerle despertar cosas a los niños, esas perversiones que están sucediendo hoy, que es de Satanás y del infierno y del anticristo mismo. Bueno, eso es un testimonio que está en la internet. Este hombre dice que cuando estaba en sus juegos perversos mentales, en una de esas oportunidades está un niño frente a él en el confesatorio y le dice al niño que confiese su pecado. El niño le dice: yo no tengo pecado. Claro que sí, confiésalo. Pero ¿qué pecado voy a confesar, padre? Usted debe saberlo. Bueno, confiesa el pecado de la masturbación.
Y el niño le dice, pero yo no sé qué es eso. Bueno, el testimonio al final es que el niño no sabía qué era eso, pero eso despertó las pasiones pecaminosas en su vida, como nunca jamás, de las cuales él pudo apartarse después. Nos cuenta el testimonio de este sacerdote. Entonces, vuelvo nuevamente. ¿De qué manera la ley despierta las pasiones pecaminosas? El mismo Pablo dice que él no sabía lo que era la codicia hasta que la ley decía, no codiciarás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dada nuestra naturaleza pecaminosa, caída completamente, caída de manera cósmica del ser humano, tan pronto lees en las Escrituras algo que indique el desagrado a Dios, mi hermano, eso no hace que tú rechaces eso. Eso lo que hace es que provoque que tú lo hagas. Eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa caída en el ser humano. Tan pronto llega la prohibición, no codiciarás. Y por algo, ya lo vamos a ver, por qué Pablo no coloca aquí no matarás, no robarás, aquellas cosas que eran observables. ¿Por qué Pablo coloca algo que era del corazón íntimo, propio, profundo del corazón misterioso? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Si te dicen no toques algo, seguramente la primera inclinación que tendrás es, ¿y por qué me dirán que no lo toque? Lo voy a tocar. Mi hermano, pero si hay algo que tú no debes tocar y nadie te dice nada, probablemente lo que va a suceder, porque así es el ser humano, probablemente lo que va a suceder es que tú no lo toques, ni lo veas. Pero si alguien te dice no lo toques, apenas la prohibición se menciona, el pecado activa esas ansias de ver de qué se trata, de por qué me lo están prohibiendo. Yo necesito saber. Y la curiosidad, como dicen, mató al gato. La criatura no tolera en su rebelión la prohibición. La rebelión no tolera que alguien le diga no se puede. La rebelión va en contra de eso. Y eso genera pasión en el corazón por querer violar la misma ley que me está prohibiendo hacer algo. Yo voy a violar. Me está diciendo que no. Ustedes van a ver cómo le voy a dar la vuelta. Así funciona el corazón y la mente humana cuando no ha sido regenerada. Verso 6. Así es como actúa en el incrédulo. Pero ahora, así actúa en el creyente. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Habiendo muerto, mira cómo dice, habiendo muerto a lo que nos ataba, a lo que nos tenía atados. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo lo dice nuevamente, quedamos libres. Mi hermano, tú has sido libre por Cristo Jesús, por gracia. Y eso tiene un propósito, de manera que sirvamos, dice, de modo que sirvamos, tú fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Por qué debo dejar ir a tu pueblo? Para que me sirva en el desierto. De modo que sirvamos. Ahí están las dos cosas, lo nuevo y lo viejo. Novedad del espíritu y el arcaísmo de la letra. Y Pablo anticipa lo que muchos se estarán preguntando respecto a la ley. Y no es la primera vez que lo hace. ¿Acaso la ley es pecado? Verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley me mostró el pecado. La ley no es mala, la ley es buena, santa, justa. Pablo ha dicho que la ley es un maestro, es un ayo, la ley es instructiva. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pablo, curiosamente, ahora sí voy a pasar a explicar el por qué Pablo habla de la codicia. Pablo, curiosamente, toma uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, precisamente el número 10, y no es precisamente uno de los que puede decir que te vieron cometiendo la violación de la ley o la infracción con este. No es que te ven haciendo esto, como cuando te robas o como cuando matas o como cuando dices algo indebido, levantas un falso testimonio. No.
Pudo haber robado, pudo haber matado, asesinado, cometido homicidio, pudo haber levantado un falso testimonio, pero tomó uno que sucede dentro del corazón: no codiciarás. La codicia sucede dentro del corazón. Y tiene sentido, porque Pablo, como le había dicho a los filipenses también, él fue irreprensible en cuanto a la ley. No veo a un Pablo cometiendo infracción en cuanto a la ley por cosas que podían verse. Pablo sabía muy bien que él no podía tomar nada que no fuese propio. Él no podía tomar la mujer de su hermano, de alguien, una mujer ajena, no podía tomarlo. No podía decir un falso testimonio, no podía hacerlo. Pablo no podía matar, asesinar. Pablo sabía que eso era indebido. Pero hay cosas que suceden dentro. Nadie podía decirle: mira, eso que estás pensando en el corazón está mal. ¿Quién podía decirle que estaba mal sino la misma ley? Entonces Pablo se encuentra con algo en el corazón que es un desperfecto. Y Pablo más adelante dice: cuando yo no estaba bajo la ley, cuando yo no sabía sobre esto. ¿En qué momento el judío no sabe sobre la ley? Bueno, algunos dicen que por costumbre entre los 12 y 13 años los niños son llevados a un ritual que es el Bar Mishpat, donde ellos son confrontados con la ley y son entregados para ser hijos de los mandamientos o hijos de la ley. Y a partir de los 12 o 13 años, dependiendo de la costumbre del judaísmo en la que estés, allí a partir de ese momento son responsables los varones religiosamente por su vida. Entonces dicen los comentaristas que muy probablemente a partir de los 12 o 13 años de edad es que Pablo empieza a entender la profundidad de la Torá y de los mandamientos, no antes. Entonces Pablo está partiendo de su vida. Algunos dicen que este no es el testimonio de Pablo, no es la vida de Pablo. Algunos dicen que sí, yo también me inclino a creer que es la vida de Pablo, cómo Pablo y el Evangelio fue progresando en su vida, de ser alguien que no conocía la ley, a ser alguien irreprensible a la ley, como lo dicen los filipenses. Fue irreprensible en cuanto al comportamiento, es decir, nadie podía decir que no cumplía la ley, pero luego la ley viene a sí mismo, viene a su vida, se le encarna a su vida y le dice: Pablo, estás pecando. Tienes pecado en tu corazón. Pablo era un fariseo. Pablo creía que no pecaba, pero la misma ley le habló. Es el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo hablándonos a nuestra vida, diciéndonos: sí, tienes áreas con las que necesitas tratar. Ir a la codicia es algo que está dentro del corazón, que nadie te dice que lo hiciste o no, sino que es algo que está dentro, es un descontento con Dios. La codicia no es más que decirle: Dios mío, eres injusto porque mira lo que tiene mi hermano y yo lo estoy codiciando, yo quiero tener eso y yo no lo tengo y tú se lo diste a él. La codicia al final es un descontento en contra de Dios. Alguien tiene algo que tú no lo tienes, básicamente eso es. Y la codicia lleva a otras cosas. Por ejemplo, el rey Acab quería la viña de Nabot, ¿verdad? Y mira hacia dónde le llevó todo esto. David deseó a Betsabé, Acán deseó el lingote de oro, el manto babilónico. Mira hasta dónde le llevó esto. Estas historias no terminaron nada bien. La codicia no termina bien. Ningún pecado, la mentira te lleva a otra y a otra para encubrir las dos anteriores y a otra para encubrir las anteriores. Y cada mentira será mayor que la anterior, no de distinto color. No hay color, sino en profundidad del daño que va a causar en tu vida. Ahora Pablo pasa a personificar el pecado. Lo va a presentar como una persona, verso 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, como si fuera una persona, produjo en mí toda clase de codicia. Toda clase de codicia. Pero porque aparte de la ley el pecado está muerto. Pablo sigue explicando cómo fue el proceso en su vida, en distintos estadios en su vida, hasta llegar a Cristo. Él personaliza el pecado y dice que se aprovechó, tomó la ley del pecado y se aprovechó de ella. La usó para que Pablo cometiera distintos y diversos y profundos pecados en su vida. Y Pablo continúa dando pasos en su estadio y en su progreso. Nos lleva un paso más adelante. Verso 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley,
Pero al venir el mandamiento, cuando el mandamiento se reveló a mi vida, el pecado revivió. Yo no tenía eso en mente, pero el pecado revivió y yo morir. Y es lo que acabo de explicarle. No es tan fácil lograr una explicación porque no hay más nada escrito. Pero algunos intentan acercarse a que Pablo está hablando de sus tempranas horas de vida, sus tempranos años, hasta el momento en que a los 12 o 13 años llega como a la mayoría de edad religiosa en ese evento en la vida de un judío, y ahí es donde ya tú eres responsable ante la ley, ya tú eres un hijo del mandamiento o un hijo de la ley. Y en ese momento entonces, al ser un hijo de la ley o mandamiento, tú te encuentras muerto porque el pecado se ve en el rostro, en tu rostro, cara a cara. Entonces es probable que Pablo, ya teniendo conocimiento de la ley más profundamente, se percate que estaba muerto por el efecto del pecado en su propia vida. Verso 10, y este mandamiento que era para vida, no codiciarás, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Qué increíble el progreso de la santificación, de los estadios en la vida de Pablo, que sucede igual en nuestra propia vida. En principio el mandamiento para Pablo era vida, pero al desobedecerlo resultó y contó para muerte. Por eso, mi hermano, es que necesitamos a Cristo. No necesitamos más leyes, necesitamos ese Cristo que ya cumplió suficientemente a cabalidad toda la ley. Sigue Pablo personificando el pecado, verso 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El engaño del pecado en el corazón fue de tal magnitud que llegas a pensar que estás cumpliendo con Dios y su palabra. Te engañas, y Pablo experimentó eso. No nos dejemos engañar por el pecado, mis hermanos. Y lo que Pablo ahora va a pasar a hacer es demostrarnos o tratar de convencernos de que la ley no es culpable. La ley no es la culpable. No, el pecado es el culpable es el pecado. En el corazón del hombre nosotros somos los culpables, verso 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Mis hermanos, si la ley fue dada por Dios, la ley es santa porque Dios es santo, la ley es justa porque Dios es justo, la ley es piadosa porque Dios es piadoso, la ley es pura, así lo dice en los Salmos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro, afinado y mucho más que miel, que destila del panal, maravilloso. Cuando tengan tiempo, léanlo, por favor, Salmo 19, versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, es segura, es sabia, es recta, es limpia, es pura, es verdadera, es justa, es dulce más que miel. Los salmistas hablan de la ley de Dios. David en el Salmo 119, las excelencias de la ley de Dios. Isaías 42, 21 me pareció una cita espectacular. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Mis hermanos, la ley es grande y la ley es gloriosa, pero la ley no salva. Salva es Cristo. Y Pablo está diciendo que la ley mostró el pecado que estaba en su vida. Y ese pecado se enseñoreó de él y lo engañó y lo llevó hasta la muerte, hasta llegar a los caminos y a los pies de Cristo. Verso 13 finalmente. Entonces lo que es bueno para mí vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Mis hermanos, la ley no es mala, la ley es buena. Entonces, ¿quién mató a Pablo? No fue la ley, fue el pecado. El pecado es profundamente dañino, es capaz de dañarte a ti, te va a dañar a ti, va a dañar a otros. Mira Betsabé. Muere el hijo concebido entre ellos dos. Wow, es pecaminoso, es horroroso, es desastroso la consecuencia que acarrea sobre tu vida. Por el pecado se pierde en un momento lo que costó construir en años.
Eso es una cruda realidad. El pecado nos hace creer que lo que hacemos no es tan malo, que otros lo están haciendo peor. El pecado nos hace creer que somos mejores que otros. Por eso terminamos criticando a otros y justificándonos a nosotros. Thomas Watson, un puritano, dijo una vez: o matas al pecado o el pecado te matará a ti. Y Pablo en este capítulo, seguiremos en una siguiente enseñanza el resto de los versículos. Pablo nos está ayudando a entender en este capítulo lo peligroso del pecado. El pecado personificado, algo acerca de mi pecaminosidad, pero algo mucho mejor y mayor fue que Cristo cumplió la ley por mí para hacerme libre del pecado a precio de sangre, me unió a Él y me hará dar fruto para Dios. Y eso es lo glorioso del Evangelio, que es pecaminoso, es horrendo las consecuencias del pecado, pero Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte, de la paga del pecado que es la muerte. Cristo nos ha librado suficientemente por su muerte en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Quiero orar para terminar, mis hermanos. Gracias, Padre, por perdonarnos por nuestros pecados, por librarnos y por limpiarnos de toda nuestra maldad. Gracias. No tengo palabras para agradecer tanto amor derramado en mi vida, tanta gracia en Cristo para redimirnos, para rescatarnos y para limpiarnos. Padre, que cada día honremos tu nombre y que sepamos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz y que terminamos viviendo y sirviendo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga abundantemente.